acá en Ginebra y bueno, ya, obviamente él ganó, como siempre gana, ¿no? Desgraciadamente en Suiza ganó el pacto histórico y ganó Iván Cepeda para los colombos suizos, ¿no? Aquí la comunidad colombiana vota mucho a la izquierda, no es nuevo, ya había pasado en presentes elecciones y volvió a pasar, obviamente, también, y llegó de segundo el Tigre, ¿no? Abelardo del Espriella, llegó de segundo y tercera llegó Paloma Valencia, bueno, con, digamos, la pequeña satisfacción personal que el resultado suizo fue mayor aquí en Suiza de Paloma Valencia que el resultado nacional. Así que, bueno, por lo menos trabajamos bien, hicimos lo máximo en esta campaña de, digamos, del uribismo legitimista, ¿no? Para decirlo así, ¿no? El uribismo del presidente Uribe, que él mismo estaba detrás de su candidata, de su partido, que había acumulado partidos, y bueno, eso lo tenemos que hablar, porque obviamente el peso de los partidos ya no es lo que era antes, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta, de pronto es el primer elemento del análisis, que tú puedes adicionar, sumar partidos, pero no quiere decir que estás sumando electores. Y esto es algo muy importante. O sea, las estructuras son una cosa y la campaña electoral en unas elecciones presidenciales son otra. Los territorios son una cosa cuando estás hablando de elecciones, por ejemplo, al Congreso, ¿no? Que estás eligiendo representantes por regiones, por territorios, en un sistema electoral que también es, digamos, más, ¿cómo decirte?, de proporcional, ¿no? Un voto proporcional. Y tienes otro fenómeno cuando estás en un voto de tipo mayoritario. Y aquí estamos en un voto mayoritario y lo interesante en el análisis es que lo que le pasó aquí a Colombia es un fenómeno que conocemos, no en Suiza, porque en Suiza tenemos un sistema muy diferente de elegir a nuestros ejecutivos y de elegir a nuestros políticos, pero muy similar a lo que pasa en Francia, ¿no? Que tiene exactamente el mismo sistema, o sea, de saber que eliges el sistema mayoritario con 2 vueltas, el presidente de la República en Francia, y da más o menos los mismos fenómenos. O sea, cuando estás en una polarización muy alta, en una radicalización muy fuerte de las fuerzas políticas, pues obviamente la gente que, digamos, está más al centro, aún si Paloma Valencia no venía al centro, ¿no? O sea, yo recuerdo que el Centro Democrático se le trataba hace unos años de extrema derecha, ¿no? O sea, sí. Y ahora, bueno, ella quedó como la candidata del centro. Bueno, es algo un poco raro, pero lo podemos hablar porque para mí era la representante de la, digamos, de la derecha clásica, por decirlo así, tradicional. De la derecha tradicional del presidente Uribe, del presidente Álvaro Uribe Vélez, y es que, bueno, es innegable que mayoría de esta división de la derecha colombiana venía del mismo uribismo. No creo equivocarme, pero es un gran análisis, Alexandre, y quiero agradecerte que estés aquí hoy con nosotros en la 10 Radio, a los oyentes que están conectados. Quiero que me dejen en mensajes. Ya tengo mi segundo invitado, que es Julio César Aguirre, que es un gran empresario y fue candidato por los colombianos en el exterior y está conectado desde Estados Unidos. Y es muy interesante porque hoy tenemos política, y también tenemos la parte empresarial, pero bajo la misma línea. Y obviamente ustedes que estaban trabajándole tanto a Paloma, y hoy estamos aquí charlando en análisis. Julio, bienvenido a la 10 Radio, qué nota tenerte con nosotros en esta mañana aquí en la 10. Te presento a Alexandra, aunque ya nos conocemos todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estemos. Buenos días, Julio César, encantado conocerte acá, encantado tenerte acá y conocerte acá también. Sí, qué chévere. Te escuchaba, un análisis perfecto. Yo diría también que, pues obviamente Paloma era la representante del uribismo, pero pasó algo, ahí como meternos ya al tema de una. Creo que pasó algo muy especial, y es que hace ya 1 mes y medio, 2 meses, la mayoría de los uribistas se habían pasado para defensores. Y creo que muchos estamos de acuerdo que esos 1.6 millones de votos de Paloma pueden ser más de Oviedo. Yo creo que el uribismo escogió a Abelardo hace mucho tiempo, incluyendo un compañero que fue competencia de nosotros en la curul, ¿no? Hay un sí, ¿sabes de quién estoy hablando? No sé, no, porque no creo que sea familia. Que es
Hay un influencer del Tigre que tú sabes que siempre ha estado ahí con el Tigre, y la razón que dejó al Centro Democrático y se fue para Defensores fue porque desde el principio pensó que ese era el camino. Mira, Alex, ¿dónde te encuentras? ¿En Suiza? Sí, en Suiza. Yo vivo aquí en Ginebra. Mira, en Estados Unidos en el 2022 pasaron dos cosas muy importantes que yo creo que tienen mucho que ver con lo que pasó en estas elecciones. En Estados Unidos estaba muy claro que queríamos a Fico. Y se pensó que se apoyó a Fico muy tarde y que dejamos entrar un caballo de Troya, que era el finado Rodolfo. Eso quedó un mal sabor en toda la gente del Centro Democrático. Fuera de eso, mucha gente del Centro Democrático, a través de varias elecciones, una con la del curul del exterior, otra con las generales, se sentían un poco olvidados por el partido. Y perdimos mucha gente clave, porque tú sabes, Alex, Tatiana, que la política se hace desde el que organiza los votantes. Es una pirámide, pero al revés. Empieza con el candidato, pero el candidato tiene que estar apoyado por líderes políticos. Esos líderes políticos están apoyados por líderes comunitarios, y son esos líderes comunitarios los que tú ves en la calle, en el pavimento, volanteando, trayendo testigos, que después convencen a los grupos que votan. Y creo que eso fue lo que sucedió. En el 2026 no querían esperar. Les daba miedo que de pronto pasaba a alguien que ellos consideraban era muy débil para ganarle a Cepeda. Personalmente, todos los que me conocen saben algo muy claro. Yo me postulé con dos metas. Una, que saliéramos a votar masivamente, que lo hicimos en el Congreso, pero desafortunadamente ayer no. Estoy hablando del exterior. Ayer tuvimos 30,000 votos menos que la curul. Eso no puede pasar. Normalmente la presidencial es mucho más alta que la del Congreso. Y en la segunda o la primera meta esa era la segunda. La primera meta era, para mí era que el pacto histórico no estuviera en la curul ni en la presidencia. Yo creo que para mí es muy claro, y no tiene nada que ver con los votantes del pacto histórico ni con los funcionarios del pacto histórico. Es que simplemente tenemos dos visiones muy diferentes de país, y ellos se aferran a un sistema que no funciona, incluyendo en Suiza. Incluyendo en Suiza no funciona. Entonces, ni funciona en Suiza, ni en Canadá, ni en España, porque la gente siempre está hablando de Cuba, de Venezuela, de China, de la Unión Soviética, pero es que ese sistema no funciona en ningún lado, y si no funciona en Suiza, pues mucho menos va a funcionar en Colombia, porque a lo menos en Suiza no hay corrupción, y hay lealtad y hay honestidad. Es que el sistema es imposible de mantener, especialmente, por ejemplo, cuando hay mucha inmigración, como lo tuvo Colombia con la migración venezolana que no estábamos esperando, pero que es residuo de que el sistema no funcionó en Venezuela, porque yo creo que el mayorcito aquí, y a la gente se le olvida la potencia que era Venezuela. Habíamos 5 millones de colombianos en Venezuela. Yo tuve familiares que decían, me voy para Venezuela o para Estados Unidos o para Inglaterra. O sea, el debate era, vámonos para Venezuela, que ya se vive bueno. Y el Bolívar tenía fuerza y se podía hacer un futuro. Y mira Venezuela ahora. Entonces, pensar que Gustavo Petro y que Cepeda son tan inteligentes y tan capaces que van a ser el único grupo que hace que este sistema funcione, cuando no lo hizo funcionar Castro, ni Chávez, ni Lula, ni la gente en Argentina, ni los de Chile, ni los de mitad de Europa que hoy están pagando el precio, España, Suiza, es Canadá en este momento, graves problemas económicos. Entonces es un sistema que no funciona. Se los dejo con eso. Julio, gracias, ¿no? Pero chévere, Julio arranca con toda como buen yo pues vengo directo. Con toda. Pero mire, ustedes son de la misma región. Alexandre, que viene de Medellín. Sí. O sea, ustedes son de Antioquia. Miren esto. Exacto. Y me parece muy chévere porque mi familia es de Medellín, mi abuela y mi abuela. Y yo que vengo de familia santanderiana. O sea, todavía mucha familia obviamente que está por allá, ¿no? O sea,
Y bueno, Antioquia no, lo que salió... tú dices, o sea, Antioquia sorprendió porque es que nadie se esperaba tampoco, si entramos en los números de análisis, que la representante oficial del uribismo tuviera ese resultado también en la zona, digamos, en la cuna del uribismo, ¿no? Y Claro. eso también significa algo muy importante, y lo que se ha dicho es verdad, probablemente menos los que estaban, que son de derecha uribista, que estaban dentro de la campaña. El resto de uribistas, por lo menos de no militantes, pero electores uribistas, ya se fueron con el Tigre, ¿no? Antes. Y eso fue un fenómeno que no se veía durante la campaña, porque obviamente tú ves militancia, la militancia sigue el candidato, la candidata, y tenías también un lado, y yo lo tengo, o sea, muy legitimista sobre Álvaro Uribe, ¿no? Y entonces si el presidente Uribe te dice, esta es la candidata, el legitimismo es este, pues tú vas con ella. Pero es obvio que hubo varios fenómenos. El primer fenómeno, obviamente, yo creo que hubo un fenómeno como societal, ¿no? Social y societal, por decirlo así. O sea, era demasiado, yo creo, pedirle a un país como Colombia tener al mismo tiempo la primera presidenta mujer y el primer vicepresidente homosexual. Porque hay que decirse las cosas, ¿ok? Hay que tener la honestidad intelectual de decirse las cosas. En la sociología de un país, si esto es casi imposible, y lo es aún imposible en grandes, entre comillas, democracias históricas europeas, donde las mujeres no han podido llegar. Ejemplo, Francia, donde la presidencia hasta el momento ha sido imposible para una mujer llegar. Sociológicamente era muy complicado que llegue una mujer y con ella un vicepresidente que tenía ideas muy diferentes, por un lado, y que también representaba una minoría, y no estoy seguro que hoy en Colombia la doble minoría, por hablar de así, aun si las mujeres no son minoritarias, pero se habla de minoría social, ¿no? Era imposible que esa doble minoría llegue al poder con un tiquete en este momento, sobre todo en un momento donde, por una parte, como ya lo dije, la política tradicional está en el suelo en todas partes, la radicalización está en todas partes. Aquí vivimos en Europa un fenómeno que es el mismo, o sea, la socialdemocracia socialista europea, que iba hasta el centro, centro izquierda, un poco de centro derecha también, desapareció o está desapareciendo. Y aún sí, en un sistema como Suiza, tenemos un sistema full proporcional, así que aquí puedes votar por el que te dé la gana y tiene curules porque no estás en un sistema electoral mayoritario, pero proporcional. También se ve que nos estamos radicalizando. Pero cuando tienes un país más grande, de tipo Francia, España, Italia, pues ves que obviamente son menos. Y como lo dije, cuentan en los territorios, pero ya no cuentan en, digamos, en el corazón de la gente. Así que cuando tienes que elegir un representante que es un presidente, una presidenta, tienes que tener en cuenta la sociología del país. Y eso fue algo muy arriesgado ya para una mujer ir de presidenta, tener ese vicepresidente. Yo no digo las políticas, las cosas, pero simplemente sociológicamente ya era muy complicado llegar a un resultado. Y hay eso, un dicho, Alex, yo como mujer no lo pensé así, Alexandre. Alex, no lo pensé así yo como mujer. Sí, hay un dicho cuando le están enseñando a uno a hablar en público, y es que hay que conocer la audiencia. Exacto. Y la audiencia de Colombia es los colombianos. Y le dije lo mismo a mi esposa ayer, pedirle a los colombianos en el 2026 que apoyen a una mujer y a un hombre gay al mismo tiempo, creo que era mucho pedir. Sí, sí. Será, oiga, y yo no pensé en eso. Para mí fue una maravilla, o sea, a mí me pareció chéverísimo, porque lo que hablábamos con Alexandre en nuestra primera entrevista fue acerca de la política suiza, lo linda que es que se sientan todos a conversar y no importa quién gane, ya tocó y nos tocó sentarnos, hablar y arreglar, solucionemos. Tatiana, ¿tú crees que en Suiza se pudiera, Tatiana, ¿tú crees que en Suiza se pudiera hablar si hubiera el pacto histórico? No. Es que esa es la diferencia. No, es que el social. No, tú y yo lo hemos conversado antes, cuando la gente, mis amigos de Noruega, tratan de decirme a mí que Petro es como los primeros ministros de Europa, o sea, yo me río. Yo digo, no, ojalá, pues ojalá, nosotros tuviéramos el socialismo de Europa, ¿no? De Europa. Criminales. Qué envidia, sí. Claro, criminales que a veces se visten de derecha y a veces de izquierda, pero al final lo único que llegan es hacer cosas, y yo digo, pues es en Suiza, digamos que es una sociedad primero que todo muy equilibrada en lo que es lo que dice
Alex en lo que es el prototipo de lo que es un sueco, aunque hay migración, no es, digamos, mucha, y entonces todo lo tienen muy en común, ¿no? Tampoco es muy religioso, ¿cierto? No es muy... Entonces, No, todo no, eso... muy laico, o sea, están todas las religiones, Exacto, pero es muy Estados laico. Unidos, mira, Estados Unidos que se da su autodenominación de ser el país más libre para las mujeres, tampoco hemos podido tener presidenta, y eso que hemos tenido dos grandes candidatas, porque Hillary Clinton era sin duda la mejor candidata porque era una Margaret Thatcher II, entonces no era que era mujer y era de la izquierda, era una mujer muy, muy fuerte y muy preparada. Y Trump solo le ha ganado a las dos mujeres, no le pudo ganar a Biden. Wow. Les dejo ese pequeño análisis. Sí. Para el análisis, no, y para que lo pensemos las mujeres a futuro, ¿no? Pero también, ¿no creen que fue demasiado rápido como pasó todo de pronto de que la gran sorpresa, porque muchos esperaban era a Paloma verla con un Peñalosa? Muchos me lo dijeron, pero ¿por qué tenía que ser? Y no por el tema del homosexualismo ni nada de eso, porque con los que yo hablé, ninguno tocó ese tema. Mira qué casual, Alexandre, porque ninguno habló acerca de la homosexualidad de él, sino que me hablaron fue de la falta de experiencia. A mí lo que me hablaban es que Peñalosa tenía más experiencia. Él es urbanista. En cambio, Oviedo, pues sí, es estadista, pues está muy nuevo, está muy fresco. No, pero es que Peñalosa debería ser nuestro presidente en un mundo perfecto. ¿Tú te puedes imaginar Peñalosa de presidente? Dios total. Mío, esto es lo que, pero es que para tener un Peñalosa, primero hay que tener un Abelardo. Aquí pasó en Nueva York. Yo vine a Nueva York en el 82. Nueva York era un desastre de ciudad. Vino Giuliani, un alcalde muy de derecha, limpió, y después vino Bloomberg, un tipo de centro, pero preparado, sabiendo manejar, pero es que primero hay que limpiar la casa para poderla administrar. Y la política, como todo en la vida, es un péndulo. Y por eso, ¿qué vamos a hacer con Abelardo si nos lo permiten? Es balancearlo. Que yo creo que Alex en la referencia a Oviedo, es de que Paloma tenía que buscar a alguien que la balanceara. Claro. Y no que la desbalanceara, y en un ticket, como dicen aquí en Estados Unidos, uno trata de poner que la otra persona no tenga lo que yo tenga, pero de una manera que nos complementamos, no de una manera, y lo dijo Briceño, me parece que el tiempo fue terrible, porque yo no he dicho nada, y yo te lo decía a Tatiana, yo no quiero hablar hasta después, porque no quiero de ninguna manera participar en que las elecciones se vayan de un lado al otro. Pero ahora sí se puede hablar libremente que desafortunadamente se han cometido muchos errores desde el Centro Democrático. ¿Qué tienes que decirnos, Alexandre? No, eso parece obvio. Lo de Peñalosa es interesante porque eso también dice que finalmente como mujer sola no era suficiente, ¿no? Ya lo que te dicen que necesita un Peñalosa porque preparado, porque esto, porque lo otro, también significa que en la confianza en una mujer sola, ¿no? Para dirigir no era suficiente y necesitaba un hombre que estuviera mejor preparado para acompañarla o para ayudarle o para hacerle el trabajo. Y eso también, eso también lo dice el país, pero es normal, o sea, estamos en esa polarización. Otra mujer, María Fernanda hubiera sido espectacular. Bueno, eso también hubiera sido otro tipo de riesgo también electoral, dos mujeres, a saber si eso era posible, ¿no? Pero digamos que esto te da la idea también obviamente, de cómo funciona el país. O sea, una mujer sí, pero que está acompañada del buen hombre. Entonces, esto es algo que nos dice que al final no estaba preparada, porque si ella resistió y su campaña resistió mucho tiempo en encuestas que ya se veía que los votos, iba a haber un voto útil hacia De la Espriella, pero todavía estaba resistiendo, ¿no? Y lo que no se vio fueron estos últimos días de campaña, donde ya también el temor de la victoria, obviamente, de Iván Cepeda en primera vuelta, llevó a un voto útil, que nadie vio, porque estábamos esperando que sí, que si no pasaba, pero por lo menos con un techo que estuviera entre el 15, 18, 20%, ¿no? Los votos. Nadie pudo imaginar que ella llegara a un 7%. O sea, ni siquiera un 6.92. Eso nadie se podía imaginar. Entonces, eso nos dice también, obviamente, de tendencias, de encuestas, del peso también de esas encuestas, ¿no? Y el hecho de repetirlas todo el tiempo. Yo no sé en qué mundo estaríamos si la gente no estuviera
comiendo, bebiendo encuestas toda la semana. Si estuvieras en un mundo sin encuestas, exactamente qué vota la gente, ¿no? Sin este tipo de influencias, ¿no? Sin meterle temor a la campaña, sin meterle ya quién ganó, quién no ganó, sin que los medios de comunicación o que las encuestadoras digan ese es el escenario que ustedes tienen que enfrentar. Y esto de nuevo, te lo digo porque lo vivimos en Europa de la misma manera. Creo que en Estados Unidos es un poco diferente por el sistema que tienen, como teníamos en Colombia en la época, dos grandes partidos que recogen todo, ¿no? Pero acá estamos viendo lo mismo. Y acá nuestro vecino francés, que yo conozco bien la política francesa, están en Ginebra, pues es lo mismo. Aquí van a una elección presidencial dentro de un poco menos de un año y están en lo mismo. Los medios de comunicación ya están imponiendo, hay 20 candidatos, pero están diciendo, estos son los 2 candidatos que ustedes deberán de votar, Sí. de elegir. No se debería permitir, Alex. Durante la segunda vuelta. Y esto obviamente daña la democracia, ¿no? Y si no lo tenemos en Suiza es porque el sistema es muy diferente, donde al final, como te lo decía cuando conversamos, la gente no elige tanto las personas porque ni sabe quiénes son los dirigentes del país. Tenemos 7 superministros, digámoslo así, que son los consejeros federales del país, que los elige el parlamento. Y si tú le pides a la población, a la gente en la calle, de darte los 7 nombres, no es capaz de darte los 7 nombres. Solo si estás tú metido en política o que te interesa la política, el periodismo, la actualidad, sabes los 7 nombres. Y aún si le preguntas a militantes, no saben los de su partido, pero no creo que ni saben los 7 nombres. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que estás despersonalizando la política. Quiere decir que aún estás en un sistema en el que estás hablando de concepto, de ideas. Y hoy la campaña en Colombia obviamente fue todo menos proyecto, o sea, fue todo menos ideas, fue persona, pero eso obviamente viene con una situación muy especial del país que viene libertad o comunismo, ¿no? O sea, básico. Sí. Básico. Wow, pero eso está muy bueno lo que dice Alexandre, porque, o sea, es persona o discurso, pero no creen que el pueblo colombiano también reaccionó, porque creo que tanta extorsión en las regiones habló, porque lo que yo he recibido como periodista del pueblo colombiano es que Tatiana, una extorsión más no. Por ejemplo, el pueblo santanderiano que tiene que vivir todas las extorsiones del gota a gota desde arriba, ¿no? Porque ustedes saben lo que se viene con la frontera de Venezuela bajando, ¿no? El problemita que tienen los santanderes, que no es pequeño, una migración venezolana gigante. ¿Y qué clase de migración? Porque hay venezolanos bacanísimos, pero ¿y dónde está en la otra parte? De los que liberaron para hacer fechorías. Entonces, miren el problema que tienen los santanderes tan terrible. Y adicional a eso, Bogotá, que Bogotá siempre era una tendencia más de izquierda, miren la sorpresa, Cundinamarca le votó a Abelardo. ¿Por qué? Por la inseguridad. Muchos me dijeron, Tatiana, es que vamos a votar por Abelardo porque es que él es el tigre que nos va a salvar, de esta inseguridad. Es que ya estamos mamados. Y muchos comerciantes y empresarios se sintieron queridos y entendidos, según lo que me contaban a mí por el chat, que por fin llegó una persona que sabe hacer empresa y sabe lo costoso que es mantener una empresa. Entonces creo que el discurso de los de siempre, con los no sé qué, pues creo que le funcionó y entró en los corazones de los colombianos agotados. Literal. Es que Tatiana, es que pasa es que el pacto histórico había tomado ese mismo discurso, pero era una mentira, porque ellos pretenden ser los de nunca, pero Petro y Cepeda llevan 40 años en la política. Ellos viven del Estado y por eso quieren que todo el mundo viva del Estado. Y yo me refiero mucho y estudio mucho Europa porque una de las cosas que ellos hablan cuando están indoctrinando a nuestros jóvenes es de Europa, pero yo no sé, porque ellos dicen que leen mucho y que son muy educados, pero es que Europa no es democrático. Una democracia en algunos países, ¿no? No, son parlamentos. Tú escoges un partido y el partido escoge líderes. Eso no es una democracia. Y ustedes todavía tienen reyes. Les guste o no, los tienen. Ahí voy a dejar a Alexandre que te responda. Él me gana en eso. No, por ejemplo, España tiene rey, Inglaterra tiene rey, Noruega tiene rey. La reina de Inglaterra es la reina de 16 países. Entonces, no podemos, cuando el pacto histórico trata de decir, es que esto funciona aquí, es que esto funciona, pues obviamente no han ido a estos países
porque imagínate nosotros en Colombia con 7 presidentes o ministros superiores, como lo llama Alex, donde todo es un referendo en un país de 55 millones. En la democracia es muy linda, a mí me encanta, y se paga un precio, se gana y se pierde, y uno puede perder por un punto, por un voto, y ganas por un voto. ¿Qué tienes que aprender? A gobernar con ese 49% que no votó por ti. Ese para mí es lo lindo de la democracia, que un buen líder puede unir a las personas y decir, vámonos para este camino. El camino del pacto histórico en cabeza de Cepeda y de Petro cogieron un camino que simplemente no funciona, nadie lo puede hacer funcionar, y creo que Abelardo representa en los colombianos que le están echando la culpa a ambos partidos tradicionales, grupos tradicionales de lo que está pasando en Colombia. Se la están cobrando a Petro, pero también se la están cobrando a Uribe. Dijeron no confiamos más en ustedes dos son los de siempre, por eso estamos así. No es que los últimos 4 años fue donde todo pasó, porque antes de los 4 años también había problemas, por eso le dimos la oportunidad, y creo que en Colombia ayer hablaron los que están cansados de lo de siempre, y es no la gente en sí, sino lo de siempre, la misma política, las mismas personas que se reciclan de un lugar a otro, y creo que pues eso en la curul del exterior nos ayudó, ¿no? Porque el problema nosotros teníamos con Carmen Ramírez es que Tatiana neutralmente no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿cómo uno va a recompensar a alguien que no ha hecho nada regalándole otros 4 años? Otros 4 años. Ana Alexandre. A ver, hay muchas cosas aquí, ¿no? O sea, se han dicho muchas cosas. Primero el jefe de Estado, que es un rey o que es representante como un presidente, que digamos tiene funciones representativas como el de Italia, ¿no? Porque no tienen rey, eligieron en el 47 entre monarquía y república, y los italianos eligieron república, pero tienen un primer ministro que gobierna, realmente no es el presidente o el rey el que gobierna, es representación, y tiene un primer ministro que gobierna. Eso sí, sale del Parlamento, pero él es el que hace campaña. O sea, se sabe que de la coalición mayoritaria sale un primer ministro, y la gente sabe hoy, aun si no es puro presidencialismo, sabe hoy que por quién va a votar y quién va a llegar al poder, que sea en España, en Bélgica es un poco más complicado, pero digamos en países nórdicos no tienen reyes, en España, en Italia, ahí saben. Colombia tiene un modelo muy francés, ¿no? El Código Civil colombiano es inspirado al Código Civil de Napoleón, francés. Y las instituciones también son en una mezcla entre lo que se hace en Estados Unidos y lo que se hace en Francia. Es un poco un mix de los dos. Y entonces presidencialismo, pues obviamente cuando uno está en Estados Unidos o en Francia, uno se da cuenta que tiene importancia porque la persona tiene importancia como gran líder. Y eso pues también puede hacer que te caes en sistemas autocráticos después, o sea, y en dictaduras. Eso también lleva, y cuando llega a la izquierda muchas veces lleva eso, y eso es lo que pasa, que llevan a un líder máximo y este líder se queda con el poder y no lo quiere devolver. Después la política en sí es un poco más complicada porque la gente sabe más o menos por lo que vota. Cuando vota por una elección presidencial sabe que no está votando una elección local y tampoco está votando por una elección de Congreso. Y el problema hoy, y es más importante en Colombia que en Estados Unidos, porque hay esos dos grandes partidos, ¿no? Y entonces no se sabe exactamente, o sea, qué va a pasar con uno y con el otro, si tiene mayoría o no, pero están definidos. Pero en Europa, obviamente, y en Colombia también, el sistema electoral hace que tienes hoy múltiples partidos. Y esos partidos con un sistema proporcional hacen que se representan en Congreso, en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Representantes para Colombia, y eso hace que después no tienes ya mayorías automáticamente. Y también le está pasando ahora en Francia, por el sistema, aunque no hacía eso, pero ahora lo está haciendo, porque la agenda política dividió en 3 partes la política, de izquierda, de centro y de derecha. Y la izquierda está manipulada por una izquierda radical, y muchas veces la derecha también está en manos de una derecha más radical, y la derecha más clásica pues está en manos de esta derecha. ¿Qué se hace? Y este es el tema ahora para Abelardo. O sea, si lo eligen presidente, y si lo elegimos presidente porque no queremos, y estamos obviamente acá de acuerdo porque nos comprometimos con Paloma, pero ahora también nos comprometemos por la democracia, la libertad
y el anticomunismo. Y eso hace que hoy estamos en campaña por Abelardo, pero Abelardo tiene que pensar con quién va a gobernar. No es suficiente decir, yo estoy con los de nunca y no voy con los de antes, si tú tienes que pasar tus leyes, entre comillas, con los de antes, porque los de antes están ahí en el Congreso, y si no, no pasas nada. Entonces, la cuestión en esta segunda vuelta es cómo se va a comportar él. Entre los dos turnos probablemente va a tener el mismo discurso para no perder a nadie, ¿no? Y él necesita mantener esos más de 10 millones 300 votos que tuvo anoche. 10.361.000, Alexander, 10, sí. Y tiene una ventaja de unos 678.000 o algo así sobre Cepeda, lo que también cambia, obviamente, con el 2022, donde el candidato que no era el de izquierda, que tampoco era de derechas, porque pues, Rodolfo era lo que era, no era de un partido tradicional, no era Fico, que tampoco venía del Centro Democrático, pero digamos que, bueno, el que no era de izquierdas llegó segundo, ¿no? Y con mucha distancia. Aquí tenemos un outsider que llegó primero y que tiene más votos que la diferencia que tuvo Petro con Rodolfo en la segunda vuelta en 2022. Y eso obviamente cambia la dinámica de la segunda vuelta. Entonces, él no va a cambiar probablemente de discurso y él ya tiene garantizado que los caciques, la gente, los partidos de derecha vienen con él. Después viene la tercera vuelta, en realidad, la que nadie ha visto. Porque la gente va a decir, bueno, ya llegó Abelardo, nos salvamos. ¿Sí? ¿Y cómo? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo va a gobernar y con quién va a gobernar. Porque si tú no tienes alguien que te ayude, que te dé mayorías en el Congreso de la República, pues muy bien, vas a hacer exactamente lo que hacen muchos presidentes que ya no tienen para gobernar, como lo tiene Macron exactamente en Francia, que ya no tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Puedes decir, hablar mucho, decretar mucho, hacer muchos trinos en X, pero después si no te votan tus reformas, no te las votan. Y entonces hay un riesgo, obviamente, que esto también termine con unos años medio bloqueados. Si él no le habla, entre comillas, a los de antes, si no, él no hace el esfuerzo tampoco de entrar en una cierta concertación, lo que tenemos en Suiza, donde la gente se habla con diferentes, si no toma por lo menos un poco la idea de Paloma, de sumar entre distintos, yo veo muy difícil, tras el hecho simplemente de ganar el 21 de junio, la cuestión de la gobernabilidad del país. Esto me parece fundamental y yo creo que deberíamos hablar de esto porque la gente tiene que saber que esto no termina el 21 de junio, esto empieza el 21 de junio. Yo Alexander, Alex, yo creo que yo añadiría lo siguiente. Miremos los números. Es que miremos el Centro Democrático. Pues sí, es el Centro Democrático como nombre y tampoco es un partido antiguo, es un partido relativamente nuevo. Exacto. ¿Sí? Pero mire la lista. 3, 4 de los que estaban. Ya no va a estar Paloma, ya no va a estar Paulina, no va a estar María Fernanda, no está Ciro, no está Carreño, no está Miguel, obviamente, ¿no? Entonces sí, es el CD, pero es completamente renovado. Desde la dirección, yo creo que se pagó una novetada. Mucha gente nueva dentro del partido, incluyendo los que estaban manejando el exterior y los que estaban manejando la campaña. Segundo, ¿dónde están entonces los liberales, los conservadores? Es que es igual, si tú ves la lista de los conservadores, la lista de los liberales, sí, es el Partido Liberal y Conservador, pero la gente que ganó es completamente nueva. Y toda esa gente, mirando los números, obviamente tenemos una consulta que cogió 6 millones. ¿Cómo va uno de 6 millones a 1.6 millones? Y cómo uno de 3.5 millones a 1.6 millones. Y eso era, digamos, el temor que yo tenía, que de pronto sumar con gente como Oviedo nos quitaba más de lo que él podía traer a la mesa. Entonces yo creo que aunque los partidos son del mismo nombre, la gente dentro de los partidos es relativamente nueva en todo. Y Colombia yo creo que lo demostró ayer, porque obviamente, ¿quién votó por Abelardo? Los conservadores, los liberales. Claro. Obviamente, porque a lo menos en mi propio partido Nuevo Liberalismo, pues yo creo que todos estamos apoyando a Paloma y yo sí creo que esos 350.000 de Galán están entre el 1.6.
Muy poca gente del nuevo liberalismo votó por Abelardo. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que el Centro Democrático, esos 3.6 que votaron por Paloma, 2 millones se fueron. ¿Por qué? Porque Briceño es nuevo, ¿cierto? Porque la cabeza de lista, Claro. ¿tú viste la cabeza de lista del Centro Democrático haciendo algún tipo de campaña por Paloma?